con lo que ayer estábamos en aparato digestivo y vamos a concluir hasta sistema endocrino, ¿ya? En el tiempo que nos dé la disponibilidad. Entonces, rápidamente nos vamos al mapa mental. El día de ayer nosotros ya vimos esto, quedamos acá, ¿no? Ya habíamos visto todo lo que es la parte de hormonal en relación a aparato digestivo. Vamos a iniciar con el aparato digestivo en su parte número 4, ¿ya? Esperen un minuto. Cuando se corte, entran con el mismo link por si acaso. Ya, no se olviden eso. Se corta, ingresan con el mismo link. Ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que es la parte de hígado y vesícula biliar como un órgano prácticamente importante, lo primero que debemos saber es este tema. No se olviden, un montón de veces nosotros hemos visto el tema del ligamento falciforme. Si bien nosotros tenemos un montón de ligamentos, el más importante dentro de lo que es el hígado es el ligamento falciforme. En el examen les pueden preguntar, ya les dije el otro día, ¿cuál de los siguientes ligamentos me divide el hígado en dos lóbulos? Nosotros sabemos que el hígado tiene ligamento redondo, los ligamentos coronarios y lo que es el ligamento falciforme. ¿Ustedes qué van a hacer? Memorizarse directamente, falciforme me divide el hígado en dos. El redondo era el que antes era el cordón umbilical, por eso dice se extiende del hígado al ombligo. Y los coronarios son aquellos que se encuentran arriba del hígado, como corona. Entonces, si yo no recuerdo los nombres, entonces el hígado dividido por falciforme, delante del hígado, ¿quién está? El ombligo, ¿quién se relaciona con el ombligo y el hígado? El ligamento redondo, y el hígado tiene una corona, entonces ligamentos coronarios, ¿ya? Por si acaso, coronarios, dice aquí. Coronarios. Error de TPO. Listo. Entonces, eso es entre lo más importante. La ubicación es lógico, ¿no? Nosotros ya hemos mencionado la ubicación en relación al espacio subclínico, en el hipocondrio derecho y la región del epigastrio. Entonces, esto de la ubicación no lo he colocado con color porque es algo lógico que ya hemos estado viendo. Sigamos hacia abajito. En lo que es esta parte de vesícula biliar, las vías biliares, partes, eso es generalidades anatómicas, entonces no entra como importancia. Acá, cuidado con esta trampa, cuidado que les pregunten, ¿qué estructura del aparato digestivo secreta bilis? Una cosa es la secreción de la bilis, otra cosa es que la vesícula biliar sea el órgano que recibe esa bilis que se ha producido en el hígado. Ya dijimos nosotros que el hepatocito es la unidad, como dice ahí, la unidad funcional del hígado. Y al ser la unidad funcional del hígado, por medio de sus canalículos biliares, va a generar lo que es esto, bilis. Entonces, no se olviden, quien secreta bilis va a ser lo que es el hígado, a través de sus hepatocitos. Páncreas, intestino delgado, intestino grueso, vamos a revisar. No se preocupen, vamos a revisar todo. ¿Listo? Entonces, eso en la primera parte. Luego, vamos acá. Esto, todo el mundo sabe el tema de la tríada portal, ¿ya? ¿Qué quiere decir tríada portal? Tres estructuras están en relación, por eso portal con la vena porta, y tres estructuras que están en cada ángulo de los que eran los lóbulos hepáticos, ¿ya? Y cuando digo lóbulos hepáticos no me refiero al lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, sino a nivel histológico. Entonces, memorícense esto. Yo tengo una arteria hepática, tengo una vena hepática, cuya vena hepática, en su libro de ustedes está así: conducto biliar, arteria hepática, vena hepática. Entonces, la vena hepática viene de la vena porta. Nosotros en la universidad tenemos de la siguiente forma: conducto biliar, arteria hepática y vena porta. Por eso les he aumentado acá y les he colocado como una flechita. Si le preguntan a ustedes y está el inciso de vena porta, es el correcto. Si está el inciso de vena hepática y con los otros dos anteriores, también es el correcto. Entonces no se compliquen en esa parte, ¿ya? Ya hemos visto un montón de veces nosotros el tema de los macrófagos. ¿Se acuerdan que hemos mencionado en relación a los macrófagos? Y el que nosotros vemos acá en lo que es la zona hepática es el de Kupffer. Cuidado que les pregunten los macrófagos específicos. Ayer vimos los macrófagos del pulmón, que eran las células del polvo. Hoy estamos viendo los de Kupffer en esta zona. ¿Listo? Y en lo que es unidad funcional, nosotros dividimos en tres y les pueden preguntar cómo se forma la unidad funcional.
Si bien el hepatocito es la célula principal y funcional del hígado, como hemos mencionado, pero el conjunto de estructuras me forma una unidad. ¿Y cómo se forma? Por medio de acinos hepáticos. Este es el que más utilizamos. Estos dos aquí solamente son estructurales. El que es más funcional es el acino hepático. Entonces ustedes memorizan unidades funcionales del hígado, acinos hepáticos. Y a esto de la zona 1, zona 2, zona 3, eso no les van a preguntar especificidades de esa forma. En relación a la función, sí, obviamente que nosotros tenemos esta parte de acá, me he olvidado anotar, que en relación a lo que es el almacenamiento y la liberación de glucógeno, acuérdense ustedes que la función principal del hígado está relacionada con el metabolismo. ¿Y qué metabolismo? Ahora tengo acá. ¿Qué metabolismo? En relación al metabolismo de la glucosa. Y estamos viendo acá nosotros que dice el almacenamiento y la liberación de glucógeno como una función importante de estos ácidos hepáticos, que estas son las unidades funcionales de lo que es el hígado. Y por último, ya habíamos visto nosotros que dijimos que la bilis estaba secretada arriba en relación por los hepatocitos, pero la bilis tiene un color característico, ¿no? Un color medio verdoso, amarillo y verdoso. Ese color de la bilis está gracias al pigmento de la bilirrubina. Entonces, cuidado que les preguntan en el examen cuál es o quién da el color específico a la bilis. El principal pigmento que le da la coloración es la bilirrubina. Eso con lo que respecta a hígado y vesícula biliar. Vuelvo a repetir rápido para los que recién han ingresado. Ligamentos del hígado, el más importante es falciforme. Para yo recordar los otros dos ligamentos, ¿quién está delante del hígado? El ombligo. ¿Quién está delante del hígado? Del ombligo. ¿Y quién está por encima del hígado? Los ligamentos coronarios, ¿ya? Coronarios. Tanto derecho como izquierdo. Hepatocitos secretan bilis, fagocitos Kupffer, triada portal, unidades funcionales y lo que es la bilirrubina. Eso entre lo más importante. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Eso es hígado y vesícula. ¿Alguna duda ahí en hígado y vesícula? ¿Me hacen saber en el chat, por favor? Ya. Ahorita vamos a ir a páncreas. Luego intestino grueso. ¿Alguna duda? ¿Se comprendió esta parte de hígado y vesícula biliar? ¿Qué es lo que me interesa a mí saber? ¿Ni una? ¿Todo bien? Listo, sigamos entonces si no tienen dudas. Vamos a páncreas. Aquí en páncreas pueden salir un montón de preguntas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos específicamente en esta parte de los conductos? ¿Qué quiere decir de los conductos? Hemos visto dos conductos. Uno principal que va de la cola a la cabeza y es el que me lleva la mayor cantidad de jugo pancreático, el producto exócrino que me produce el páncreas, que es el conducto pancreático de Wilson. Yo tenía dos agujeritos en el duodeno, una papila menor por encima y una papila mayor por abajo. Conducto de Wilson, ¿dónde desemboca? En la papila duodenal mayor. No se olviden esa pregunta, ya esa respuesta. En relación a los conductos accesorios, el conducto accesorio de Santorini, ¿dónde desemboca? En la papila menor. No se olviden, papila menor por arriba y papila mayor por abajo. Por eso es que el conducto de Santorini iba hacia de la cabeza hacia la parte superior y el principal pasaba recto hasta lo que es esta pila. Eso es lo más importante en la parte anatómica. En la parte histológica, nosotros dijimos, y hemos visto inclusive el día de ayer o antes de ayer, lo que son las células, ¿no? Las células alfa, las células beta, las células delta y las células F. Y cada una de ellas secretaban un tipo de hormona específica. ¿Qué me interesa a mí saber? La porción exocrina me produce jugo pancreático. ¿Qué tengo dentro del jugo pancreático? Amilasa y lipasa pancreática. ¿Qué son esas? Son enzimas que me van a degradar. En la porción endocrina, que es la de menor cantidad, está conformado por estos que se llaman esas islas. ¿Se acuerdan que vimos ayer nosotros? Que entre todo el conjunto de acinos pancreatos, yo tenía unas pequeñas islas denominadas islotes de Langerhans, ¿ya? Cuyos islotes de Langerhans son las que me van a producir las hormonas. Si se acuerdan, el día de ayer nosotros, en el orden que veíamos, teníamos primero glucagón, un ratito acá, espérame un momento, glucagón, las células alfa, células beta, teníamos la insulina, células delta, la somatina, y el polipéptido pancreático, las células F.
No se olviden eso en la parte endocrina que me segregaban, ¿ya? Y como les mencioné ahorita, el jugo pancreático, dos enzimas importantes que sí o sí les van a preguntar, amilasa y lipasa. Cuidado que les preguntan, ¿qué es lo que hace la amilasa? Si es una enzima, me va a digerir el almidón. ¿Qué es la lipasa? Si es una enzima, me va a digerir los triglicéridos. Ya hemos repetido un montón de veces, los triglicéridos al digerirse se van a transformar en ácidos grasos simples o monoglicéridos, ¿no? De tal forma que esto yo debo memorizar. Amilasa y lipasa, enzimas pancreáticas, pero la característica de digerir. Acuérdense que les pueden meter esto como una pregunta inclusive de química o de biología en conjunto, ¿no? Y eso sería en la parte de PANS, ¿ya? Entonces, conductos, desembocaduras, ¿cómo se llama el principal? ¿Cómo se llama el accesorio? Santorini. La producción de ambas, tanto endocrino como exócrino. Aquí ya ustedes le colocan al ladito células alfa, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer vimos? Células alfa. Luego aquí tengo las beta, células delta. Ah, no, ustedes en su libro está como células A, B y D, ¿no? Me estoy confundiendo. Nosotros en la universidad manejamos células A, entonces acá células B, estas de aquí, células D, y por último las polipéptidos pancreáticos son las células F. Acuérdense que las células D me van a inhibir a las células A y a las células B, me van a inhibir la producción de glucagón y de insulina. Y el polipéptido pancreático inhibir estas células F a lo que es la célula D, que me produce somatostatina. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Me confirman en el chat, por favor? Está así en el libro de ustedes, alfa, beta, delta y P, igual no importa. Entonces, células A, alfa, células B, beta, células D, delta y células F o células PP, polipeptídicas pancreáticas. ¿Listo? John, en relación a lo que tú preguntas, amilasa y lipasas es en relación a los acinos pancreáticos, ¿ya? Porque son enzimas que se producen en los acinos y a través de sus conductos van a lo que hemos mencionado acá. Porción exocrina, se crea un jugo pancreático y ese jugo pancreático se va a crear en los acinos y van a desembocar a través de estos conductos, el de Wilson y el de Santorini, no se confundan, ¿ya? Por eso lo puse aquí al final. Si yo llevo esto, por ejemplo, acá, mira, voy a llevar aquí arriba, secretan jugo pancreático y quedaría de esa forma. Ya solamente que se modifica mucho el mapa mental. ¿Se entiende esa parte? Ahora sí me confirman, por favor, en el chat. Ya, enseguida. Listo. Vamos entonces otra vez a repetir. Voy a volver a su estado normal. Rápido. Los conductos creo que queda claro. Tengo lo que se llama un conducto principal y tengo un conducto accesorio. ¿Listo? Conducto principal va a la papila mayor, conducto accesorio a la papila menor. La división del páncreas histológicamente es en una porción exócrina, que quiere decir que me va a generar un jugo que me va a liberar hacia afuera, por eso exócrina, que me va a drenar al duodeno a través de esos dos conductos que hemos visto, el de Wilson y el de Santorini. Este jugo pancreático que nosotros hemos mencionado, por eso aquí está bajito, jugo pancreático, va a tener en su interior, aparte de todos estos componentes, sales, bicarbonato, de sodio, enzimas, que son amortiguadores. Acuérdense que el fosfato, el bicarbonato son amortiguadores. ¿Por qué es lo que va a pasar? Del estómago el ácido clorhídrico llega al duodeno y en el duodeno el jugo pancreático me amortigua gracias a esas aguas, sales, bicarbonato. Y dentro del jugo pancreático tengo estas enzimas, amilasa A. ¿Cuál de los dos comienza con A? El almidón. Entonces, la amilasa me digiere el almidón. Lipasa, de lípidos, y los triglicéridos que se van a transformar en ácidos grasos simples o en monoglicéridos. Entonces, yo me acuerdo de esa forma, amilasa pancreática y lipasa pancreática. ¿Y a quién digiere? ¿Listo? La amilasa a otro que comienza con la letra A, al almidón. La lipasa a otros lípidos que son los triglicéridos. ¿Listo? ¿Se entendió? Ahora sí se comprendió. Mirka, ¿quedaste con alguna duda? ¿Confirmas, por favor, Mirka, si comprendiste?
y los otros que me estaban mencionando en el chat. ¿Listo? Ya, continuamos. Belleza. Entonces, eso sería páncreas. ¿Listo? Ya revisamos en este momento páncreas, ya hemos revisado hígado y vesícula, que son los órganos accesorios, ¿no? En relación al tubo digestivo. ¿Qué nos falta? Nos falta intestino delgado, intestino grueso. Ahorita vamos a revisar. Vesícula, páncreas, excelente. Nos vamos a la otra. La última parte del sistema digestivo, que sería esto: intestino delgado e intestino grueso. Intestino delgado. No se olviden, un montón de veces estamos repitiendo intestino delgado. Intestino delgado, primero duodeno, segundo ayuno, tercero ilion. De las tres porciones, duodeno mide 24 centímetros, 12 veces 12 dedos, dice por eso, 24, 25, en su libro está como 25. Acuérdense, esófago 25, estómago 25, duodeno 25, son las estructuras que miden 25 centímetros. Pulmón igual mide 25, entonces. Al duodeno, lo más importante saber del duodeno y ayuno ilion es cómo comienzan. Duodeno se relaciona con páncreas y ayuno son esas haces intestinales horizontales, y el ilion es un asa intestinal delgada vertical que va a ir hasta la zona del ciego. Aparte de eso, que solamente es estructural, no creo que entre medidas ni nada de esa forma. Lo que van a preguntar sí son esto, el tema de las células. Nuevamente, si les preguntan en aparato digestivo, les preguntan en sistema ¿se acuerdan del sistema respiratorio? Donde ustedes encuentren moco o digan moco, quien produce moco son las células caliciformes. Ya hemos visto nosotros eso el día de ayer, ¿no? Y en relación a las células de Panet, son las que van a tener la función de, como dice ahí, bactericidas. Son unas lisosimas que me van a destruir a las bacterias. Nosotros manejamos dos términos, bacteriostático y bactericida. Bacteriostático es que lo va a retener ahí a la bacteria paulatinamente, en cambio bactericida que lo va a ir destruyendo. Entonces, el intestino delgado es un lugar muy importante donde se absorben todos los nutrientes de manera general, donde terminan de absorberse todos los nutrientes, ¿no? Las tres células enteroendocrinas, esto sí les pueden llegar a preguntar. Ya hemos visto un montón de células, nombres y todo eso, pero esta noche hagan el esfuerzo de memorizar estos nombres. ¿Cuáles son las células enteroendocrinas? ¿No? Enteroendocrinas. La S, la CCK y la K. ¿De qué se encarga cada una de ellas? Entonces, nosotros vemos acá. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el día de ayer, creo, cuando vimos este estómago, quién estimulaba para la producción de ácido clorhídrico? ¿Se acuerdan? ¿Quién estimula la producción de ácido clorhídrico? En el chat, por favor. Bien, la gastrina. Entonces, de igual forma, como ya el duodeno ya está en relación con el páncreas, vamos a tener que las células S me estimulan la secreción de jugos pancreáticos, ¿no? Y entonces secretan secretina. S, la secretina comienza con S, para que no nos confundamos, y me va a estimular esta producción de jugos pancreáticos y bilis. HCO3 es bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato que se produce a nivel del, en este caso, de los jugos pancreáticos y jugo biliar, me va a ayudar a amortiguar, porque ambos llegan al intestino delgado. La CCK, que es la colecitocinina, lo mismo, me ayuda a estimular las enzimas pancreáticas. ¿Qué enzimas? Lipasa y amilasa. Y los péptidos insulinotrópicos, como vemos ahí nosotros, nos ayuda a neutralizar la acidez. Si se dan cuenta, todos tienen una función de amortiguar. Solamente yo debo memorizar esto de acá, el nombre de las células, su característica, y que debo saber que se relacionan con jugos pancreáticos y jugos biliares. Y de ellos tienen elementos amortiguadores. ¿Para qué amortiguar? Para la acidez que viene del estómago. Acuérdense que en el estómago hay una acidez, producto del jugo gástrico, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la mucosa, acuérdense que tenemos mucosa. ¿Qué está primero en la mucosa? Tejido epitelial. ¿Qué está después de tejido epitelial? Una lámina basal. ¿Qué está después de una lámina basal? Una lámina propia. ¿Y qué está en la lámina propia? Comúnmente nosotros tenemos sistema linfático, vasos sanguíneos. Lo más importante es esto, las famosas placas de Peyer.
En el intestino delgado, estas placas de Peyer son las que son los folículos linfáticos, son el sistema inmune. Cuidado que en el examen les pregunten de esta forma. ¿Cuál es el sistema inmune principal del intestino delgado? Las placas de Peyer, directamente. ¿Por qué? Porque están los folículos linfáticos. El sistema linfático, muy aparte de absorber nutrientes que no lo absorbió las venas y las arterias, tiene lo que son linfocitos exterior y eso es lo que le da esa funcionalidad de inmunidad. No se olviden esa parte. ¿Listo? Entonces, caliciformes moco, panet bactericida, enteroendocrinas, lo divido, S, entonces secretina, ahora estoy agregando a sus compañeros, K, insulinotrópico, y CCK, colecistocinina. Todas jugos pancreáticos y lo que es relación a bilis. ¿Quién es el sistema inmunológico en mi intestino delgado? Placas de Peyer. O les pueden decir, las placas de Peyer se encuentran en, así de fácil, intestino delgado, intestino grueso, esófago, estómago. Entonces nosotros mencionamos placa de Peyer solo en el intestino delgado. ¿Se acuerdan? Sigamos abajo. Y en lo que es esta parte, de, lo más importante, esto ya es charanga, como se dice, este es relleno, ¿no? Las características del intestino delgado. Vamos acá. La digestión, dice, completa se efectúa en el intestino delgado. Lo más, la vitamina B2, y esto sí que les pueden preguntar, el estómago me producía, ¿se acuerdan? Ayer vimos factor intrínseco, cuyo factor intrínseco se combina con la vitamina B12, por eso es que tenía la funcionalidad, no en el estómago. La vitamina B12 se produce y llega y lo lleva hasta el intestino delgado, inclusive como dice ahí, en la última porción del intestino delgado, que es el ilion, y específicamente en la zona del ilion distal, la parte más alejada. Ahí, eso no me olvidé, donde se absorbe la vitamina B12. Cuidado que entra en el examen mañana esta parte de aquí. Vitamina B12, entonces coloramos, se absorbe en el ilion, que sería la última parte del intestino delgado, y en relación a que se combina con el factor intrínseco. ¿Se acuerdan? Vuelvo a aparato digestivo número 3, glándulas gástricas, factor intrínseco. ¿Qué decía ahí? Es necesario para la absorción de vitamina B12. ¿Qué es el factor intrínseco? Células parietales. Ayer repasamos eso, hoy combinamos con intestino delgado la misma característica. Estamos viendo dos veces factor intrínseco, ¿listo? Y eso sería lo más importante de intestino delgado. Esto de los ribetes, de las enzimas, ¿se acuerdan que hemos visto nosotros a las enzimas? Todas estas que son la maltasa, sacarasa, que van a estar desdoblándose producto de esos ribetes de cepillo, no les van a preguntar eso porque eso es más bioquímico. Lo más importante sería esta parte, ¿listo? Voy a ir al chat mientras vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Listo, vamos a intestino grueso. Intestino grueso. Ya. Sí, también, producto de qué eso, Mirka, por eso es que menciona ahí como era en relación a las enteroendocrinas insulinotrópicas, eh, aparte de la, como dice ahí, induce la producción de insulina, ¿no? Eso también es funcionalidad, pero eso es por el tema del metabolismo, cuando detecta el cuerpo humano que hay disminución de glucosa, entonces ya esas células también se activan. ¿Se acuerdan que nosotros vimos células alfa, células beta? Entonces esas también actúan y esas se interactúan con estas acá, con las enteroendocrinas. No se olviden eso también. ¿Listo? ¿Avanzaron eso en química, Franco? ¿Me confirmas, por favor, si avanzaron esas partes? Si avanzaron, como les he dicho, esta segunda parte hay muchas hormonas, hay muchas células, hay muchas enzimas, y química se relaciona específicamente el desdoblamiento de los péptidos por células peptídicas, de las proteínas peptídicas. Si avanzaron eso, entonces combínenlo, ¿ya? Van a matar dos pájaros de un solo tiro. Sigamos, intestino grueso. Lo más importante de intestino grueso es que, cuidado que les pregunten, ¿dónde nace el apéndice vermiforme o el apéndice? Ya habíamos mencionado nosotros que tenemos, en el intestino grueso se divide el ciego, todo el colon, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoideo, la zona del recto y la última porción que es la región anal. Entonces nos vamos a esta parte de acá. Un rato estoy agregando a sus compañeros. Vamos acá.
¿Listo? Entonces, ustedes, yo creo que todos sabemos, ¿no? Que el ciego la zona que se relaciona con el ilion y que a partir de ella, como decíamos, se desprende el apéndice vermiforme. En el examen les pueden colocar el ciego se entra a nivel D, el ciego nace de, el ciego, mejor dicho, el apéndice está en. Entonces, ¿dónde está el apéndice? En el ciego, primera porción del intestino grueso. ¿Cómo se divide el intestino grueso? Ese colon que ya vimos nosotros, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, y el recto y el conducto anal. Lo más importante de todo esto de acá, de esa división que tenemos nosotros, son los esfínteres. Al igual que los esfínteres en la zona de sistema urinario que vamos a ver más adelante, debemos recordar siempre que por la característica del tejido muscular, nosotros vamos a tener un esfínter involuntario y un esfínter voluntario. Cuidado que en el examen les coloquen. En relación al esfínter del esfínter anal interno, ¿cuál es su principal característica? Y les diga ahí, ¿no? Inciso A, es de músculo esquelético. Inciso B, es voluntario. Inciso C, es involuntario. O sea, si es interno, tiene relación con el músculo liso involuntario. Si es externo, es voluntario. Acuérdense ustedes, igual que en el sistema urinario, el esfínter externo en el sistema urinario, el externo es voluntario y el interno es involuntario. Por eso es que nosotros podemos controlar los esfínteres externos. Hablando de digestivo y hablando de urinario, tómenlo en un solo resumen, eso ya, el interno involuntario y el externo involuntario, por la característica de tejido muscular que tenemos nosotros a nivel de sus capas musculares. ¿Listo? Sigo avanzando. ¿Qué era una cripta? Nosotros habíamos visto que el intestino delgado tenía pliegues, ¿se acuerdan ustedes? Vimos un dibujo con pliegues que van hacia abajo y tienen así espacios grandes. En cambio, en el intestino grueso no hay pliegues, lo que existe, por eso aquí dice, IG, intestino grueso no tiene pliegues, no tiene vellosidades porque no me absorbe, solamente va a ser el paso del bolo fecal por propulsión. Propulsión quiere decir cada austra, que era cada bolladura que tiene el intestino grueso, va a apretar, va a contraer y pasa el bolo, contrae, pasa el bolo. Dentro del intestino grueso a nivel histológico hay estas famosas cristas de Lieberkühn, que en ellas tenemos otra vez las células caliciformes, 10 minutos, ¿no? Otra vez en ellas tenemos las células caliciformes, cuyas células caliciformes que me producen moco, ¿listo? Y como dice, hay células absortivas. No nos olvidemos que los pocos nutrientes que puedan haber, que son menores, se pueden absorber un poco en el intestino grueso, pero la principal función es el paso del bolo fecal. En el intestino delgado hay austras. ¿Qué son las austras? Apoyaduras, no hay austras. Hay tenias, que son prolongaciones de los músculos, que son 3 tenias tenemos en el intestino grueso, una anterior y 2 posteriores. ¿Hay tenias? No. Hay apéndices epiploicos que están llenos de grasa, como el apéndice vermiforme, ¿no? Apéndice, algo extra. Entonces no hay. Estas 3 cosas acá son lo que caracteriza el intestino grueso, que tenga austras, que tenga tenias y que tenga apéndices epiploicos. ¿Qué les pueden preguntar? Facilingo. La diferencia entre intestino delgado e intestino grueso. En relación al intestino delgado y el intestino grueso, ¿cuál de las siguientes estructuras no tiene el intestino grueso? Y ahí les pueden colocar ustedes. Inciso A, austras. Inciso B, tenias. Inciso C, apéndices epiploicos. Inciso D, vellosidades o pliegues. Entonces, como dice acá, intestino grueso, lo voy a colorear para que ustedes no se olviden. Intestino grueso no tiene pliegues y vellosidades, ¿ya? Para que se acuerden. Y eso es lo más importante en intestino grueso. Y esto de acá también lo que mencionábamos, ¿no? En relación al apéndice vermiforme. El vermiforme está en relación con el ciego. ¿De dónde nace? Del ciego. Cuidado que en el examen ustedes digan, ¿cómo se divide el intestino grueso? Y solamente digan, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, nada más. No, eso es una parte solamente del intestino grueso, lo que es el colon. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿se comprendió? ¿Me confirman esta parte? Con eso concluimos sistema digestivo e ingreso al sistema urinario. Mientras voy buscando las diapositivas.
Esperen un minuto, voy a buscar la diapositiva. Sistema urinario. Sistema urinario parte 1, parte 2 y parte 3. Listo. Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a revisar el chat si tienen alguna duda. ¿Qué eran las austras, Paola? Las austras son esas abolladuras. Acuérdate que el dibujo, cuando ustedes dibujan un intestino grueso es como si estuvieran haciendo curvaturas. Una curvatura, otra curvatura, otra curvatura, otra curvatura. Esas abolladuras son denominadas austras, ¿ya? Por eso es que el intestino delgado es cilíndrico, recto. Las austras no, las austras tienen abolladuras. ¿Listo? Belleza. Entonces nos vamos a vías urinarias. Ah, no, vías urinarias no. Acá, aparato urinario, parte 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente. Tenemos nosotros anatomía del riñón. A ver, espérenme, les voy a mostrar el mapa vía sistema urinario. Vamos a ver solamente con el ejemplo de las diapositivas para recordar inmediatamente lo que es sistema urinario. Esperen un minutito, esperen un minutito, esperen un minuto. Es que con imágenes se van a recordar mucho mejor. Listo, ahora sí, acá está. Ya, listo. Vamos acá, tenemos la diapositiva de riñón. No se olviden riñón, solamente es recordar estas imágenes. Primero, yo tengo eso de ahí, que son las famosas pirámides, ¿no? Ustedes las conocían como pirámides Malpighi, las pirámides renales. Luego de eso, yo tengo acá, en estas zonas donde llegan las pirámides, tengo las papilas y se forman aquí las famosas cálices menores, ¿listo? Estas son las cálices menores que se están formando. Luego de las cálices menores se forman esas, las cálices mayores. Tenemos de 2 a 3 cálices mayores, ¿listo? Ahora, luego se forma eso de ahí que es la pelvis renal. Doctor, ¿qué estamos haciendo? Estamos describiendo el sistema excretorio renal y a la vez estamos describiendo lo que es el sistema renal específicamente. El riñón tiene dos zonas, una zona de la corteza específica que estamos viendo ahorita y una zona medular. Ahora, y después la pelvis renal continúa con lo que es esto, el éter. Todo esto que se pintó primero es el sistema excretorio. Entonces yo me voy al mapa mental y veo acá donde dice drenaje. Lo vean, donde dice drenaje. Las nefronas, ya teníamos allá arriba. Empezamos nosotros ahorita por conductos papilares. Luego de los papilares, cálices menores. Luego de los cálices menores, mayores, dijimos. Pelvis renal, concluimos con un uréter y el receptáculo que recibe toda la orina, la vejiga. Ahora vamos a ver en relación a las partes específicas del riñón. Ahora, voy a pintar todo eso que se pintó en esta zona de acá, más periférica, la corteza renal, ¿no? La corteza renal tiene una cápsula adiposa, una fascia renal, ya dijimos nosotros, que está por afuera y que me están sosteniendo. Y aquí adentro, en lo que es esta zona que se denomina seno renal, yo tengo el famoso tejido adiposo. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que comprendan acá? Toda esta zona externa, corteza, y toda esta zona interna, médula renal. Y en lo que estamos viendo aquí, donde está ese amarillo por detrás, que es el tejido adiposo, lo que es el famoso espacio o el seno renal, que va a contener vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, la cálice, en este caso mayor o menor, y lo que es la pelvis renal. Por eso es que nosotros lo pintamos de ese color amarillo. ¿Listo? ¿Se entiende esa primera parte? Vamos a la siguiente. Estoy mostrando las imágenes para que comprendan. Esperen un minuto. Eso ya hemos visto en clase. Eso también. Quiero llegar a las nefronas, porque ustedes tuvieron un problemita, no supieron definir qué eran nefronas. Acá está. ¿Qué es nefrona? No se olviden, por favor, la unidad funcional del riñón es una nefrona. ¿Cuántas nefronas? ¿Cuántos tipos de nefronas existen? 2. Nefrona es todo esto lo que se va a pintar acá. Entonces, nosotros lo dijimos, tenemos una corteza y una médula. La nefrona ocupa la zona de la corteza y la zona de la médula. ¿Qué había en la médula? Las pirámides. Entre las pirámides y pirámides, ¿qué es lo que hay? Las columnas renales. Tengo pirámides renales, columnas renales. Primer componente de la nefrona,
Ahora tengo acá, ya, aquí está dividiéndolo primero por los colores. La corteza de color verde, el lila, la médula. Recordar, corteza y médula, en toda su extensión está la nefrona. Entonces, ¿dónde se encuentra la nefrona? En el riñón, en la corteza y en la médula. Dependiendo, ¿se acuerdan nosotros que dijimos un montón de veces dónde se encuentra la cápsula glomerular, que serían estos de acá, estas cositas redondas rojas? Yo tengo dos tipos de nefrona. Aquí menciona como una nefrona superficial, pero es la nefrona cortical, porque está a nivel de la corteza en la parte más externa. Y esta nefrona acá, como está cerca de la médula, se denomina yuxtamedular, porque está por encima del límite de la médula. Dos tipos de nefrona, cortical y yuxtamedular. Esa cortical es la que ustedes ven ahí como superficial. Gracias a quién le doy el nombre y el apellido, gracias a esta parte de acá, a este corpúsculo que vemos nosotros denominado corpúsculo glomerular. ¿Listo? Vamos, acá no les van a preguntar las diferencias entre una y otra. Lo que les van a preguntar es esto, lo de la imagen de acá. ¿Cuáles son los componentes de una nefrona? ¿Dónde se ubican? La nefrona, unidad funcional, se ubica en corteza y en médula. En médula específicamente en la zona de las pirámides renales. ¿Cuáles son sus dos componentes principales? Ese corpúsculo que está conformando la cápsula glomerular y la red capilar que vemos ahí, esos ovillos, y los túbulos. ¿Y en qué orden van los túbulos? Se pinta primero acá, de color rosado, el túbulo contorneado proximal. Luego, este túbulo de acá, que sería la asa de Henle, ¿no? Asa de Henle delgada descendente, asa de Henle ascendente delgada y asa de Henle gruesa. Luego de eso, el túbulo contorneado, este de acá, que nosotros vimos como distal, el túbulo de conexión y el conducto colector. Todo esto es la nefrona, los túbulos más la cápsula glomerular. Se va a acabar el tiempo. Nos salimos ahorita, ahorita voy a cancelarla y vuelvan a entrar, por favor. Todos van a disculpar que ya se cumplió.